Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión para poder revisar el desarrollo de este ejercicio que está relacionado también con gases. Dice un recipiente vacío, tiene una masa de 125 libras. Si se llena el mismo recipiente con oxígeno, siempre el oxígeno molecular, a 2000 psi y a 77 grados Fahrenheit hasta completar un volumen de 1,5 pie cúbico. Esto está todo en unidades inglesas. Determina el porcentaje que ocupa el oxígeno de la masa del recipiente vacío. Bueno, aquí primero entender hacia dónde vamos. Dice, determina el porcentaje. Entonces, si hablamos de porcentaje, nos estamos refiriendo a la relación que hay entre la masa de oxígeno, se están viendo masa de oxígeno, sobre la masa del recipiente, masa del reactor. ¿Sí? Y esa masa del reactor corresponde a los 125 libras, ¿vale? Bueno, esto por cierto multiplicado por 100 nos va a dar el porcentaje, pero es importante entender claro que la relación que se anda buscando es el cociente entre la masa de oxígeno y la masa del reactor. Otra forma de interpretarlo podría ser agregar además acá la masa de oxígeno. O sea, cualquiera de los dos va a ser considerada correcta, porque en realidad podría ser interpretado también de esa manera, que una vez que agrego el oxígeno, también incluyo esa masa y esa sería la masa total. Pero aquí el ejercicio dice que ocupa el oxígeno de la masa del recipiente vacío. En estricto rigor debiese ser solamente la masa del reactor, pero aunque eh, la masa de oxígeno no es tan determinante, igual vamos a considerar que anda bien. Bueno, ahí vamos a ver si es tan distinta distinto el cálculo por un camino o por el otro. Entonces, el desafío acá es poder calcular la masa de oxígeno. Eso es. El oxígeno obedece a la relación de PV igual nRT. Esa ecuación sí la vamos a usar. Por otro lado, si se llena un recipiente de oxígeno, podemos calcular entonces a partir de esta información los moles y con los moles nos llevamos a masa. Bueno, para llevar la masa necesitamos entonces la relación de los moles va a ser igual a la masa dividido por la masa relativa del compuesto. En este caso el compuesto es oxígeno. Esa sería la ecuación 2. Y me da la impresión que no hay más ecuación. Entonces vamos con los datos. Los datos serían 125 libras. Bueno, esos son del recipiente vacío, así que la vamos a dejar ahí por el momento. Si se llena el mismo recipiente con oxígeno a 2000 psi, ahí tenemos un dato. P es igual. Y esta P recuerden que tiene que estar en ATM. ¿Sí? Eso es lo que nos rige, recordando que el R, la constante de los gases ideales, es 0,082. Y dijimos que sería P atmósfera, luego el volumen en litros, dividido todo eso por mol, gramo mol, y Kelvin sería la temperatura. Entonces, nuestro primer desafío es transformar la presión que se encuentra en PSI a atmósfera. Ahí hay una relación, decimos que una atmósfera tiene 14,7 PSI. Entonces, eso vamos a hacer. Entonces, como hay 2000 PSI, si yo lo digo por 14,7, me da el valor de la cantidad de atmósferas que hay presente. Ya hice la transformación y nos quedamos con ese valor, que está en atmósfera, listo para incorporarlo en la ecuación. Luego dice 77 grados Fahrenheit. La temperatura debe ser ingresada en Kelvin, porque es
sistema asociado a la constante. La constante aquí está en Kelvin. Así que el camino sería llevar los Fahrenheit a Rankine y los Rankine a Kelvin. Entonces, el primer camino sería 77 grados Fahrenheit, que yo le subo 460, ahí ya llevé a Rankine. Y los Kelvin tienen que ser menores, por lo tanto, si tienen que ser menores, tengo que dividir por 1,8. Esa es la forma de quedarnos con un Kelvin correcto. Ahí está. Dice, hasta completar un volumen, este está en pie cúbico, hay que llevarlo a litros, tiene que estar en litros el volumen. Es el camino acá, uno conoce la relación que hay entre pie y metro. Entonces, podríamos partir transformando los pies cúbicos a metro cúbico y luego los metros cúbicos a litro. Eso vamos a hacer. Entonces, se sabe que un pie tiene 0,3048 metros. Un pie tiene 0,38. 0,3048 metros. Entonces sería más 1,5 dividido por 0,3048, pero esa es una relación lineal la que tenemos, que un pie tiene 0,3048 metros. Pero como acá estamos hablando de 1,5 pies cúbicos, entonces la relación es que un pie cúbico tiene como 0,3048 al cubo metros cúbicos. O sea, aquí nos falta llevar al cubo. Y ahí ya tenemos transformado en metro cúbico. Y luego, esto que está en metro cúbico, un metro cúbico tiene 1.000 litros. Todos esos metros cúbicos que nos den, los multiplico por 1.000 y me da la cantidad de litros. Ahí aparece la cantidad de litros relacionada a ese volumen. Y ahí estaríamos. Estamos ok para proceder a utilizar la ecuación 1. Entonces ponemos de ecuación 1, lo que nos queda por despejar son los moles. ¿De qué? Moles de oxígeno. Lo dejamos establecido ahí claramente para que sepamos que nos estamos refiriendo al O2, oxígeno molecular. Por eso es importante señalarlo y que no se nos quede en el olvido que de eso estamos hablando. De esa manera entonces sería despejar de la ecuación 1 los moles. Entonces, primero multiplico por la presión, luego multiplico por el volumen, luego divido todo esto por la constante de los gases ideales, que aquí está, y por la temperatura, que es la que tenemos acá. Y ahí se cierra. Esa cantidad corresponde a la masa de oxígeno, eh, de moles de oxígeno, pero no está en gramos, estos son moles. Ahí estamos calculando moles y esto nos da en gramos mol, ¿sí? Son gramos mol, 200, 294.600. Eso fue lo que nos dio de moles. Entonces ahora lo que hay que hacer es pues, determinar cuál es la cantidad de masa. Entonces nos vamos a la masa, y la masa sería masa de oxígeno, de O2, ahora sí en gramos. Va a ser igual entonces a, vamos a ocupar la ecuación 2, y la masa, si nos damos cuenta, son los moles sobre la masa atómica, la masa molar, perdón, del compuesto, que en este caso es oxígeno. Entonces, avanzamos. Aquí tendríamos que incorporar eh, los moles por la masa, que no la hemos calculado, pero sería, aquí está la masa atómica del oxígeno multiplicado por 2, porque hay dos átomos, y esa es la cantidad que nos queda en gramos. Si la queremos llevar a libra, esto hay que llevarlo a kilos. Entonces, masa de oxígeno, pero ahora en kilos, lo divido por 1.000. Ahí puedo llegar a la cantidad de kilos.
Eso dividido por 1000. Esa es la cantidad de kilos. Y un kilo tiene 2,205 libras. Entonces podemos poner ahora la masa de oxígeno en libras. Masa de oxígeno, perdón, masa de oxígeno en libras. Ahí sí. Kilo tiene 2,205 libras. Eso tenemos 200 kilos, entonces la relación la hacemos acá para que no nos perdamos. Aquí sería para que nos quede clarito. Ahí sí. Entonces tenemos esa cantidad de kilos. Aquí tenemos kilos. Perdón. Ahí sí. Tenemos kilos. Esa cantidad de kilos tenemos. Entonces, kilo, un kilo, tiene 2,205 libras. Eso es. Entonces, de esta manera puedo deducir que hay que multiplicar por 2,205 para poder obtener la cantidad de libras. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a multiplicar ese valor por 2,205. Eso nos da 20.000 libras. Eso es. Y ahí comparamos con lo que tenemos allá. Parece que tenemos un error acá porque no nos va a dar tanto. Eh, Veamos entonces la relación del pi cúbico. Un pi cúbico, vámonos aquí para chequear. Importante chequear. Entonces, decíamos que un pi cúbico, que era la relación que teníamos abajo, un pi cúbico tiene 0,3048 metros al cubo, y esto al cubo. Y después dijimos que un metro cúbico tiene 1000 litros. Entonces, ahí tenemos un problema, creo que ese fue. Interesante esto porque así nos damos cuenta del error que cometimos, porque en realidad acá que cometí, somos muchos, y multiplicamos por 1000. Ahí sí, está multiplicado y además multiplicado por 1000 hay que sacar este signo que está ahí. Ahí sí. Ahora es más razonable el valor que tenemos ahí. Entonces, la cantidad de libras serían 16,6. Se vendría siendo el valor. Déjenme chequear si estaba menos dentro de lo esperado. Y creo que sí. Ok. Entonces, lo que hay que hacer ahora es dividir. Volver acá, ya tenemos la masa de oxígeno y con esa ya podemos calcular sin problema los 125. Y eso vamos a hacer entonces el porcentaje. La fracción de oxígeno, ahí sí, o sí, eso es, va a ser la masa del oxígeno, que es esta, dividido por la masa, no la tengo notada, entonces la masa del recipiente este que es 125. Bueno, lo voy a hacer ahí sí, no. La masa de oxígeno dividido por el recipiente que es 125. Y eso nos da 13,03 en realidad, multiplicado por 100, 13,3%. Ahora veamos, considerando que vamos a suponer de que le vamos a sumar además la masa del oxígeno. Si recuerdan, habíamos dicho que masa de oxígeno sobre el recipiente vacío, pero ahora le vamos a agregar la masa de oxígeno a ver qué tanto varía. Entonces, la masa de oxígeno se mantiene, dividido por eh, los 125 del recipiente vacío más los 16. Vamos a ver cuánto más queda. 12%, no, un 1% prácticamente la variación. Aquellos que les gusta trabajar con porcentaje también es válido. Entonces, aquí sería ese valor por 100, nos da 13,3%. Déjenme cerrarlo en menos, ahí 13,3%. Y lo otro sería lo mismo, más eso multiplicado por 100,
Y lo mismo, vamos a copiar acá para que nos quede exactamente igual con el que tenemos acá. Prácticamente lo mismo, 12% y 13%, considerando eh, el valor del oxígeno. Eso es. Hasta aquí llegamos entonces. Nos vemos en otra oportunidad.